Sí. Señor Cordero, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Don Raúl, muy buenos Raúl, días. don Raúl. Climatólogo. De la USACH, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. No, me Qué imagino bueno. que está sorprendido porque básicamente, y por eso no hablo, porque ellos demuestran su ignorancia. eminencia. Al tema. Sí. No, Mira, se ríe. Se está riendo de nosotros. uno se pregunta las cosas que se pregunta la señora en la casa y si no se las Exacto. pregunta, Sí. uno It's las correct. inventa. Y ¿puedo preguntar lo último? Sí, por Dale, favor, ya. Marcela. ¿Estas lluvias del lunes van a ser en poco periodo de tiempo o durante todo el día? Gran pregunta. Eso que- Muy bien. Le hace bien el... Se la soplé yo. Normalmente los núcleos fríos en altura se alimentan de calor, de calor. Por lo tanto, frecuentemente las precipitaciones son en la tarde y a fines del día, porque esas nubes necesitan calor para poder alimentarse. Cuando llega el enfriamiento, dejan de crecer y por lo tanto ya entra en estado de madurez y se acaba la lluvia. Si algo ocurre, va a ser en la tarde. En la tarde. Sí, claro. Pero Oiga. ojo, es una probabilidad. Pero, exacto, muy bien. Raúl, queremos saber estas temperaturas que estamos viviendo. ¿Podemos hablar ya de una ola de calor? Y si se van a prolongar en todo octubre, durante Sí. todo este mes. Bueno, en principio las olas de calor, por definición, son periodos con temperaturas muy altas, como las que hemos tenido ayer y hoy, pero al menos 3 días. Eso significa que si solamente va a ser ayer y hoy, no alcanza a calificar como una ola de calor. Pero lo que sí se puede considerar la temperatura de ayer y probablemente la de hoy es una temperatura extremadamente alta. Y la temperatura que tuvimos ayer, 33,1 en Santiago, es una temperatura que en realidad solamente se había dado una vez en el 2009. Tener temperaturas en la zona central, en Santiago en particular, arriba de 30 grados es una cosa que se da O solamente... sea, ola de calor es arriba de 30 grados. No, ola de- días. 3 días. no, son 3 días con No, sí, 3 temperaturas días. muy Igual altas. que el frío que Iván nos enseña que la ola de frío son Exactamente, 3 días, ola de exactamente. calor son 3 días, pero La- arriba de 30. Y hay una... No necesariamente, no, depende de la temperatura promedio del mes. Exactamente. O sea, la temperatura se considera muy alta o extremadamente alta cuando supera un cierto umbral. Y ese umbral depende de la localidad y de la fecha. Por ejemplo, en 25 Santiago, grados, junio estamos. en enero el umbral es 32 grados. Tú puedes tener 30 grados, pero no califica como temperatura muy alta. Tiene que superar los 32 grados. ¿Te fijas? Cuando tienes 3 días en Santiago arriba de los 32 grados, en enero es ola de calor. ¿Y es el promedio, perdón, calculado según el año anterior o según No. una cantidad de años anteriores? ¿Esa es otra pregunta? Ya que estás en pregunta. Sí, Buena claro. pregunta. Ese es un promedio que se calcula con un periodo de 30 años que se considera suficientemente grande. 30 Se considera... Todo lo que estamos diciendo ahora está basado en la climatología entre el año 61 y el año 90. En ese periodo de 30 años se calculan los promedios, se calculan los umbrales, se calculan toda la climatología que permite comparar lo que pasa hoy con lo que pasaba en esa época. ¿Y en octubre el promedio cuál es? La temperatura umbral en octubre es menos de 30 grados, bastante menos de 30 grados. Debe andar por los 28, O sea, 29, no lo tengo calculado. Son 26 grados y algunas décimas. Cuando tienes 3 días con temperaturas superiores a las que menciona Iván, 20 y tantos grados, Sí. 20... Son 26, Seis, casi 27 26 grados. Según tu pronóstico, 3 días Iván, así es una ola de calor. Según tu pronóstico, si estamos enfrentando, o sea, si se Es llega a probable. cumplir, Claro, mañana, hasta es mañana, probable claro. que Ahora, vivamos una ola de haciendo calor. una en octubre. revisión rápida en realidad de los 80 a la fecha, del 90 a la fecha, la temperatura máxima absoluta para el mes de octubre han fluctuado entre los 28,5 y hasta los 32 grados. Sí. O sea, ayer escapó realmente, salvo el 2009, escapó de esos registros que son de por lo menos 20 años atrás. Claro, y tenemos que esperar un día más, Raúl. Y el tema de las tormentas eléctricas es más inestable esta época, por eso podrían ser más Sí, intensas. Iván lo explicó muy bien. Es decir, tú tienes en general estas inestabilidades que se relacionan con tormentas eléctricas, incluso granizo, cosas así, requieren básicamente masas de aire cálido y masas de aire frío. Entonces, cuando tienes, en verano en general todo es cálido, en invierno todo es frío. Entonces, cuando tienes las temporadas de otoño y primavera, tú tienes en general esa combinación, Sí. aire cálido y aire frío. Cuando se juntan esos dos con un poco de viento, tú puedes tener incluso tornados. Por eso los tornados en Chile siempre se dan en mayo, ¿te fijas? En Es otoño, como- no en en invierno, primavera. no en verano. Ahora es probable, sean poco frecuentes, yo no tengo conocimiento de que haya habido tornados en primavera. Sí, sí tenemos poco, pero hay. Pero hay. Sí hay. Pero en principio sí. O sea, tú requieres aire frío y aire cálido. Y eso, aire cálido y aire frío, en general, cuando se combinan, dan lugar a tormentas. Por ejemplo, esto que mencionaba Iván, esta baja segregada que podría haber. No es baja segregada, es un núcleo frío en altura, lo que va a haber la próxima semana. por el momento una vaguada en altura. ¿ah? Ok. Bueno, en fondo son tecnicismos, pero podríamos decir que es como un núcleo frío en altura, muy parecido. Por ejemplo, esas son las Sí. típicas tormentas que se dan. Qué buena la conversa entre ustedes dos. ¿Es vaguada? No, no es vaguada. Yo creo que Oye, nosotros sí. Es una conversación muy Oye, técnica. Raúl, ¿tú te fijaste en lo baroclínica que está la atmósfera ese día lunes? ¿Viste? ¿Cómo les quedó esa? Estos son los carretes que tenéis con la michelada. Sí, Raúl, yo tengo una pregunta con respecto a lo que decía Iván.
de los récords o lo que ha pasado los Sí. años anteriores. ¿Debemos acostumbrarnos a octubres como el que estamos teniendo este año? Por ejemplo, la próxima primavera va a ser así, en 5 años más, ¿seguiremos así? Sí, va a empeorar. Es decir, para que va tú a tengas una empeorar, idea, sí, para que tú tengas una idea, si tú comparas, Estamos yo más estuve tranquilos. revisando el récord de temperatura en Santiago que se mide en Quinta Normal. En la estación de Quinta Normal, la Dirección Meteorológica de Chile mide desde los años 50 las temperaturas máximas de octubre. Desde el año 50 hasta acá, la temperatura máxima típica en octubre ha subido 2 grados. 2 grados. Es decir, Es mucho. es muchísimo, Muchísimo, eso. sí. Es extraordinario eso. Te fijas, una cantidad increíble. Sí. Está subiendo algo así Y eso como es la 0,25 casetita por que década. mide en Quinta Normal la temperatura. Esa es la estación meteorológica que queda en una casita a la sombra en Quinta Normal. Y esa estación está midiendo más de 100 años ya. Entonces tenemos récord de temperaturas que nos permite saber cuánto ha subido la temperatura en Chile. Mira, Pero podría adelantarse y decir que este verano, por ejemplo, va a ser extremadamente caluroso, Mira, extremadamente seco. hay algo que nos diferencia. En este verano no tenemos la influencia que tuvimos el verano pasado. El verano pasado, como todos recordarán, en la zona central se rompieron muchos récords de temperatura, Sí. que son 38 grados en Santiago, una cosa increíble. Eso es lo preocupante, claro. ¿Qué pasó? Que el verano pasado tuvimos la influencia del Niño. El Niño antiguamente nos traía lluvia Sí. y altas temperaturas en verano. Nos sigue trayendo altas temperaturas, ya no nos trae tantas lluvias, pero al menos nos sigue trayendo altas temperaturas. Entonces, eso pasó el verano pasado. Se sabía que íbamos a tener un verano complicado por las altas temperaturas porque había el Niño. Este verano no viene el Niño, al menos no está pronosticado. Tampoco vamos a tener la Niña, que baja un poco las temperaturas. Va a ser Es neutro. año digamos. neutro. Entonces vamos a tener un año neutro. Entonces Claro. probablemente tengamos temperaturas, incluso podrían ser levemente más bajas que el verano pasado. ¿Y las lluvias ahí Esa se es la buena. especifican? Pero este Pero- año ha sido todavía más seco que el año previo. Entonces eso significa que está el cóctel listo. Altas temperaturas, no va a ser tan altas quizás como el año pasado, pero van a ser altas, pero año extremadamente seco. Entonces tienen un cóctel listo para incendios forestales. Y la Claro. temporada de incendios forestales No son malos. cada año comienza antes. Pero en ¿Viste el lo que norte pasó ayer? tuvimos, No, ayer. acuérdate, tuvimos inundaciones en febrero del año pasado. Sí, lo que pasa es que eso son, eso siempre puede pasar en el norte. ¿Te fijas? En el norte a veces se dan ciertas tormentas, que Iván puede explicar muchísimo mejor, ¿te fijas? A veces son núcleos fríos en altura, a veces son bajas segregadas. Bueno, hay distintos tipos de eventos que se pueden dar en el norte. En el norte, como en general nunca llueve, cuando llueve, te fijas, eso provoca en general aluviones terribles. ¿te fijas? Sí, lo vimos en febrero. Sí. Sí, Hugo. Sí, mire, me pasa algo con la cifra que tuviste, los 38 grados del verano pasado. Sí. Claro, fueron en un día, un momento. Uno de repente ve imágenes de Europa de las olas de calor y ve terrible lo que está ocurriendo allá. Sí. ¿Puede llegar a ocurrir algo así? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque ayer hablaba con una persona que vive en Alemania, una chilena que vive en Alemania, y ellos en promedio, en general, en verano, me contaba que se va a temperatura entre 38 y 40 grados. ¿Tanto? No, sí, en promedio. ¿Podemos nosotros empezar a vivir esos promedios más pronto que tarde? Pues yo diría que ya lo estamos viviendo. Es decir, lo que pasa es que para alguien que está acostumbrado a temperaturas muy altas, 1 o 2 grados de subida es muy importante. Para nosotros ha pasado exactamente lo mismo en octubre. Es decir, no es normal tener 33 grados en octubre, ¿te fijas? Es una temperatura extraordinariamente alta. Ese tipo de temperaturas muy altas puede causar eventualmente complicaciones de salud a muchas personas que tienen enfermedades de base. Es decir, el tema de las olas de calor es un tema re complicado. Como te decía, tener temperaturas de 37 grados es extraordinariamente raro en Chile. Solamente ha habido 4 días con temperatura en que Santiago ha superado los 37 grados. Uno fue en 1915, en el 2016 otra vez, en el 2017 otra vez, y este año tuvimos 38 grados. Es decir, esto va increciendo y esas temperaturas son, para las personas relativamente jóvenes y saludables, ok, las pueden pasar, pero para las personas que tienen enfermedades base eso es re complicado. En Europa cada año con estas olas de calor Sí. muere mucha gente también, hay que Tuvimos una decirlo, chilena claro. en Berlín Mira, hablando, ¿se acuerda la otra sí. vez? Estaba en Y yo vivo no con descarto nosotros, que eso hablando ya de la esté ola de calor sucediendo en impresionante. Chile. Lo que pasa es que no hemos, la señal todavía es insuficiente para detectar un alza en la morbilidad y mortalidad. En los Pero índices- podría llegar a pasar en Pero Chile, por sí, supuesto claro. que eso debe estar pasando, solamente que en Chile la gente se muere también de otras cosas. Sí. Pero es posible, y justamente estamos tratando de hacer un estudio relacionado a eso, estudiando los índices de calor, las temperaturas altas en el verano con los índices de mortalidad y morbilidad en Chile, para ver si ya logramos detectar esa señal. Mira, ¿sabes qué? Estaba mirando esa gráfica de ahí. ¿Querés acercarte, Raúl, por favor? Mira, esta es una gráfica que muestra los promedios de cada año en octubre solamente de la temperatura. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, en 1953, en octubre, tuvimos un octubre muy frío. Te fijas, la temperatura fue en promedio durante ese octubre, la máxima de temperatura fue algo arriba de 18 grados. Te fijas, nosotros andamos por aquí ahora, pero en el 2014 tuvimos un octubre relativamente cálido, el 2003 cálido, 98 es el récord. El octubre de 1998 fue
extremadamente caluroso, te fijas, ese año tuvimos el Niño, fue un super niño, la gente tal vez no lo recuerde, pero el año 98 fue un super niño. Este año no está particularmente cálido, te fijas, si lo comparas con los otros años. Bueno, que la semana pasada tuvimos 14 grados, 13 Exactamente, grados. exactamente. Partió Entonces, frío. Pero, Sí. ¿sabes la gracia de esta gráfica? Es que permite notar algo que... permite notar dos cosas. Primero, que las temperaturas no son iguales todos los octubres. Es decir, de año a año tú puedes tener fluctuaciones. Eso es normal. Ya, lo que no es normal es que si tú te fijas, tú puedes sacar una línea de tendencia por aquí y la tendencia es creciente. Eso es muy claro. Eso no Raúl, es normal. Porque yo estoy viendo el gráfico acá y si uno se va a este sector, Sí. coincide mucho con lo que ustedes están Sí. diciendo, Raúl y Iván, de que esto va a ser cada vez más Sí. frecuente. Acá tenemos 3 años al menos Mira, donde se han dado tantas temperaturas. Había una gráfica previa, yo no sé si eventualmente la pueden poner, que esta misma gráfica, esta ya no es la temperatura promedio de un año, sino que es la temperatura promedio de una década, la década del 50, la del 60, la del 70, la del 80. Si no hubiese cambio climático, ¿ok? Los promedios de las temperaturas de cada década deberían ser iguales. Igual. Pero ¿cuál es el problema? Desde la década del 50, cada década previa, te fijas, es menos cálida que la siguiente. ¿Te fijas cómo va increciendo? ¿Te fijas? Aquí hay un pequeño cambio, pero súper pequeño. Pero igual hay una tendencia. ¿Por qué retrocede el 90? Lo que pasa es que probablemente en ese periodo tuvimos la dos oscilación, niños. la fase fría y también tuvimos en esta década aquí tuvimos la fase fría de una oscilación decadal que se llama en el Pacífico. El Pacífico estuvo más frío de lo que debería, eso sucede cada cierta cantidad de años, entonces eso provocó, te fijas, que esta década fuese más fría, levemente más fría que esta, pero la tendencia es súper clara. Entonces, esto es lo que se llama realmente cambio climático. Te fijas que Raúl. estos promedios deberían ser iguales y no son siempre para arriba. Marcela. Raúl, entonces del año 1950, como tú decías antes, Sí. a esta diferencia en las barras son 2 grados de temperatura reales. Bueno, lo Para la podemos ver aquí. sensación humana, mira, así, justo no bueno, está. y reales. Sí, son ¿Son bastante 2 cerca. grados? Un poquito menos. Pero Poquito sí, menos. se acerca. Pero en promedio. Pero es ¿no? harto. Ese es el promedio. Claro. Pero eso es muchísimo. Mucho, eso es extraordinario. ¿Te fijas? Ahora, la otra cosa re importante es que muchas personas a veces dicen, esta cuestión del cambio climático es una moda. No, no es una moda. ¿Te fijas? La tendencia comenzó solamente Qué bueno que lo analizando los datos de los reiteres tú, años que eres 50. Desde los años 50. ¿Te fijas? O sea, esto no es normal tener una tendencia creciente. Ahí se ve claramente ¿Te que fijas? va aumentando. Y desafortunadamente no es una cosa que comenzó ayer, te fijas, ni hace 20 años, es una cosa que comenzó hace harto tiempo. Claro. Y ahora hay Estos- que poner el foco también no solamente en los incendios forestales, sino Sí. que la autoridad en invierno hablamos, ¿se acuerdan? Una persona falleció por la ola polar, ahora tienen que enfocarse en la hidratación y las personas Sí. que también podrían perder la vida por el calor. Mira, yo alguna vez he dicho que, por ejemplo, aquí en Chile todavía se acostumbra a decir, qué bueno, pasaste agosto, para decir que sobreviviste al frío del invierno. En pocas décadas más te van a decir, qué bueno, pasaste marzo, porque vas a sobrevivir las décadas, las olas de calor que vamos a tener. No es que vamos a tener, si ya las hemos tenido. Las olas de calor en Santiago, en la zona central, ya se duplicaron respecto a lo que era normal en estas décadas. ¿Te fijas? O sea, eso ya cambió, pero va a empeorar todavía más. Las olas más extremas de calor en Santiago han aumentado solo 50%. 50% es muchísimo, pero de aquí a 22 años más, hasta mediados de siglo, O sea, al los menos 40 hasta no 2050, hemos llegado en Santiago, se van a ¿no? duplicar. En San Felipe No. hemos llegado a los 40, Sí. que es normal. O sea, Sí. lamentablemente es como normal Sí. ahora, pero en Santiago no. Pero eso no todavía, pero hemos llegado a 38 grados. Y eso es una cosa increíble. Para que tú tengas una idea, en Santiago, en la década de los 80, no hubo ni un solo día en que la temperatura superara los 35 grados. ¿Te fijas? Lo que sucede ahora es increíble. En Pero 2017 tuvimos 2016 37 grados, 2017 37 grados y este año 38 grados. Claro, ya está, ¿Te fijas? ya Eso está como cuestión instalado. No es normal Y y, por lo desafortunadamente va a seguir empeorando. Y se van a dar entonces las condiciones para los incendios forestales, por ejemplo, que ya ayer veíamos el de Curauma y Placilla, por ejemplo. Sí. O sea, eso está así. Mira, La mesa está servida, básicamente. en ¿no? Chile todavía, de acuerdo a las estadísticas de la CONAF, se queman alrededor de 50.000, 55.000 hectáreas por año. Hay 5.000 incendios forestales significativos en Chile cada año. Uno no tiene idea de la cantidad de incendios que hay. Sí. Y eso es lo normal. Raúl. Pero las perspectivas son malas, porque nosotros sabemos lo que ha pasado en California. California es como el Chile del hemisferio norte, pero el calentamiento global ha sido... El calentamiento en esa zona del mundo ha sido mucho más grande y los incendios forestales allá desafortunadamente son mucho más grandes. Aquí vamos a seguir empeorando. Ahora, ¿cuánto Carla. incide en los incendios forestales el que tengamos estas temperaturas más altas? Porque el de ayer ya se Sí. dice que habría sido intencional y sabemos que la mayor parte Sí. de los incendios Tú has tienen dado que en ver el con la clavo. acción del hombre. Mira, todos los incendios, o muy buena parte, como bien dijiste tú, son intencionales. Lo que pasa es que si tuviésemos el suelo húmedo, no habría caso, no se expandrían, no No, estarían dadas las condiciones Está todo para mucho más que se combustible. expandiera. El problema es ese, el problema es que tenemos altas temperaturas, te fijas,
y tenemos muy pocas precipitaciones. Y esas condiciones cambian de un año a otro. ¿Te fijas? En cambio, los pirómanos no. Los pirómanos hacen incendios todos los días, todo el año. Total. ¿Entienden? Entonces, no es que la gente sale cuando hay una ola de calor a quemar. No. La gente que tiene ánimo por incendiar algo lo hace de manera sistemática. Lo que no es sistemático y que presenta ciertas fluctuaciones, años peores que otros, es el clima. Antes de ayer, salieron las estadísticas de lo que pasó en septiembre. Septiembre fue el mes de septiembre más cálido registrado jamás en el planeta. No en Chile, pero en el planeta. ¿Te fijas? Naturalmente eso tiene consecuencias, no solamente aquí en Chile, sino en el resto del mundo. ¿Te fijas? Julio también fue el mes más cálido de la historia, de todos los meses de la humanidad. Julio. ¿Qué Del significa planeta eso? también. En agosto hubo incendios forestales desaforados en la Amazonía. En la Amazonía se queman todos los años. Hay más de 100.000 incendios en la Amazonía por año. Pero este año, ¿qué fue lo especial? Hubo los 100.000 incendios, pero las condiciones por la temperatura y la falta de precipitación estaban dadas para que esos incendios se expandieran y todos vimos las consecuencias de lo que pasó. Desafortunadamente este verano va a ser complicado porque están dadas las condiciones para que así lo sea. Pero hay en más términos de alerta incendios porque forestales. el calor ahora tenemos que fijarnos desde octubre Sí. hasta abril. Bueno, Y tuviste el que la mes semana... invierno tenemos junio, julio y si es que agosto. La semana Seco. pasada la CONAF presentó su plan de Mira. acción para este año, lo anunció el presidente de la República, es decir, estas son cosas que en la década de los 80 la gente no recuerda que el presidente tuviese que anunciar, estos son los medios de los que disponemos este verano para enfrentarnos hablar de a la cambio climático. temporada de incendios. ¿Te fijas? La situación ha cambiado mucho desde los años 80, menos precipitaciones, más temperatura, nos vamos a enfrentar a veranos mucho más cálidos, una temporada de verano mucho más larga, como Iván bien decía. Tenemos temperaturas veraniegas en octubre, eso significa posibilidades de incendios forestales en octubre. Sí, son cosas anormales. Siempre se habla del 30-30-30, que es la Sí. humedad, temperatura y viento. Sí. Uno puede predecir que se viene un verano, como tú decías, Sí. cálido, qué sé yo. Pero ¿se puede predecir los vientos también? Sí. De hecho, ¿Y ayer... cómo va a ser el verano? A ver si se va a dar este 30-30-30. pero bueno, Iván, eso lo puede explicar mucho mejor, sí, pero en principio... pero yo voy a hacer una pequeña aclaración. El 30-30-30 es teórico porque si tú te fijas, hay temperaturas mucho más bajas de 30 grados en la zona sur, Sí. ¿ya? E igual hay incendios. Igual hay incendios forestales. Eso está para un área determinada que se sucedió en España y que se trasladó hacia acá. Ah. Eso, yo creo que lo fundamental en un incendio de partida es el factor humano y en segundo lugar es el viento. Claro, pero Claro, ¿se puede el viento. predecir si va a ser un verano con mucho viento? o Se sea, puede. Sí, o sea, en rango general no te podemos dar la intensidad, Sí. pero sí la tendencia, que sea por lo menos el sector costero con altas presiones, en fin, y con diferencia de presiones tú tienes diferencias de temperatura y por lo tanto viento. O sea, vale decir, el verano la costa sí va a tener viento. fue ayer. Y lo más probable Sí. es que esté sobre los 40 kilómetros por hora en horas de la tarde. ¿Ya? Y eso es absolutamente predecible. Pero se ve ahí, pues Iván, mira la ventolera, las imágenes Sí. de los Bueno, ayer en la ayer tarde. hablábamos que había surazo. Impresionante. Hablábamos, surazo. Y obviamente ayer cuando la hablamos de surazo... Dirección Meteorológica claro. de Chile y la CONAF emitieron una alerta Así es. roja para la quinta región, porque estaba justamente predicho altas temperaturas, Baja humedad. mucha baja humedad y naturalmente Y mucho viento. Entonces por eso estaban Sí, las condiciones pero, dadas. Pero perdón, Dale. pero eso es de un día para otro, pero, Sí. pero Ah, yo con encontraba tanta anticipación. curioso de repente decir, sí, se viene un verano, enero, Sí, febrero, con con viento, ¿Se y mide al eso? parecer sí se ¿Se viene. mide, Iván? ¿Hay algún instrumento o es un análisis que hacen ustedes? los ¿Del meteorólogos? viento? Sí. Sí, Claro. Pero sí, el se mide. instrumento, digo, en febrero va a Es una ser estimación. Que se una pueda estimación, va a pronosticar. ser, Hay va a haber estimaciones, ventolera. pero no podemos dar los rangos. ¿ah? No te puedo decir si van a ser pero 30, 40, 40 pero sí podemos hablar vientos moderados, vientos fuertes. Hay estimaciones en ese aspecto. No lo podemos dar, como te digo, la cantidad de viento exacta, pero sí la estimación. Iván, que este fenómeno de los incendios forestales como consecuencia también del cambio climático, a mí me llamó mucho la atención conversando con gente que vivía en Dichato, de algo que no se pudo anticipar. Cuando ocurre el maremoto, el tsunami, mucha gente sale de la costa, se cambia de casa y se va a los sectores altos de Dichato, que está muy cercano al bosque. Y cuando ocurren los incendios forestales hace un par de años, primero se le inundaron las casas y después se le quemaron las casas. Porque no lograron anticipar de que esto estaba llegando de una forma tal vez más acelerada de lo que Ya. pensábamos y que ese sector era tremendamente peligroso Mira, sí. cuando ocurrían las altas temperaturas. Es que ese es un súper buen ejemplo de lo importante que es considerar el clima en cualquier medida de adaptación. Claro. A la adaptación al cambio climático, por ejemplo, di tú, va a haber eventualmente, no está tan claro que en Chile suceda, pero va a haber eventualmente que relocalizar poblaciones, no por tsunami en este caso, sino por las inundaciones frecuentes en la costa.
Cuando tú relocalizas una población, tienes que hacerlo en un lugar después de analizar los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos. Nuevos. Claro, los incendios forestales en ciertas zonas en las que antes no eran tan frecuentes, desafortunadamente van a ser cada vez más frecuentes. Pero ojo, y eso es una cosa que no lo vamos a poder Sí, evitar. hay que considerar varios aspectos. Yo estuve conversando el domingo, en la mañana que estuve haciendo clase en una universidad con un experto en incendios, un piloto que está dedicado a eso. Y me comentaba que los incendios de aquella oportunidad, muchos, en realidad así partió, fueron provocados por el hombre. Sí, claro. Y en especial en algunos sectores determinados. Y al mismo tiempo, Claro. cuando tú tienes un incendio forestal, tienes calor, por lo tanto la presión baja con respecto al otro lado y cambia la dirección del viento. Y eso es lo difícil de poder combatirlo, porque no sabes para dónde va. Va a depender del foco. Si tienes mucho calor, más baja la presión y mayor cantidad de viento hay. Entonces es muy difícil ver para dónde va. Por eso que sucedió lo que hemos escuchado y que ya lo vimos, lamentablemente. Claro. Lo que sí se puede predecir es más o menos como lo hizo muy bien la ONEMI y la Dirección Meteorológica de Chile ayer, es con pocos días de anticipación, quizás con un día de anticipación, pero se puede prever dónde hay las probabilidades, las condiciones mucho más están riesgos. para que si se produce un incendio forestal provocado o natural, la mayoría todos sabemos que son provocados, ese incendio se expanda. ¿Te fijas? Entonces eso sí se puede prever y eso permite de alguna manera tomar precauciones. Sí. ¿Te fijas? Dice la gente de la CONAF, por ejemplo, cuando ellos tienen una predicción de este estilo, mueven ciertos recursos, desplazan ciertos aviones, helicópteros o brigadas, ¿te fijas? Hacia el Listas lugar. hacia el lugar donde las probabilidades de que se den incendios son más Pero grandes. mira cómo cambian las percepciones, porque antes uno decía, mira qué bonito el lugar, las casas entre medio de un bosque. Y hoy Sí, día, después de ahora todo hay lo que que nos ha tener mucho pasado, cuidado. sobre todo en la región del Maule, le dices, ¿sabes qué más? Construyamos, pero Es un lejitos riesgo. del bosque, Sí. porque el riesgo, o sea, yo vi cómo se llevaban las casas en 5 minutos, 6 minutos. Eso Ahora- desafortunadamente es una cosa que los incendios forestales en Chile son un gran peligro para los veranos del futuro. Para que tú tengas una idea, en las áreas quemadas en California desde los años 80 hasta ahora se han quintuplicado. Y California no es que no tenga medidas de precaución o no tome medidas en su todo. temporada de incendios. Ellos tienen todos los recursos, todos los medios y aún así no han podido evitar el crecimiento de la extensión quemada desde los años 80. Desafortunadamente nosotros eso nos va a tocar. Yo tengo una duda, ¿no? Sí. No sé si alguien me la puede ¿Qué responder, cosa, yo no Iván? tengo la respuesta. Cuando hay un incendio forestal, los árboles se queman, pero no su totalidad. No. ¿Sirven esos árboles para las grandes forestales? ¿Los Hay- pueden recuperar? Hay algunos que los pueden recuperar, les sacan las partes de afuera y las partes de dentro siguen haciéndolo lo que hicieron en la región del Maule. Yo vi en un estudio, como también para reforestar hoy día lo que están haciendo, ocupan perros que les ponen semillas acá en el cuello y sacan a los perros a dar vuelta y mira. empiezan a poner semillas Hay alrededor. una, Hay una fundación. distinción, yo creo, sana, para entender que no es lo mismo intencional que provocado. ¿Sí? Buen punto. Intencional es el pirómano que va y Sí. quema. Provocado es negligencia muchas veces del hombre que no tuvo la intención pero fue negligente. Sí. Entonces hay que hacer esta distinción y la invitación es, claro, sabemos que la mayoría de la población de Chile obviamente no le interesa hacer un incendio porque no son pirómanos, no son delincuentes. Pero provocar un incendio es más fácil de lo que uno cree, aunque no sea intencional. Entonces, el apagar la Tan fogata, grande, en no tirar Botella. cacolilla, en no dejar vidrios, Vidrios. porque Sí. el sol, entonces la basura, todo eso provoca. O sea, hay que ser mucho más eficiente, mucho más fino. Mira lo que estoy diciendo, no sé si están de acuerdo. Más fino. No, sabemos que usted no quiere, no es intencional, pero fino en evitar. Pero lo provoca. Claro, el ser humano. Sí, claro. Estamos con el ministro de Salud también, Jaime Mañalich, que quería... ¿Cómo está, ministro? Usted, el tema del cambio climático, a usted le interesa. Usted está arriba del tema. verdaderamente yo venía por otra cosa. Sí, pero es importante hablar de pero este no tema, puedo ministro. dejar de pasar la oportunidad. Efectivamente, como ustedes han señalado, el calor es una amenaza para la salud humana, es una amenaza muy grande. Ustedes mencionaban, gente se muere producto de Claro. shock térmico durante el verano y sabemos de muchos casos en Europa, no sabemos, como ustedes mencionaban, cómo ocurre en Chile. Pero lo que quiero señalar es que nosotros evolucionamos como especie durante un periodo que duró 60.000 años de glaciación. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados y adaptados al frío, sabemos protegernos del frío. Pero el Nos calor ponemos queda muy- cosas, Claro, tem- el calor. Pero el calor, si nos supera la temperatura corporal, 37 grados, no tenemos manera hacemos? de deshacernos del calor y eso puede matarnos. Y por eso yo me permitiría, independiente que yo vengo por otra cosa, Sí, vamos a hablar pasar de un- los medicamentos. Vamos a pasar hablar. un aviso comercial a un producto que no auspicia este programa, pero que es este.
agua. Es fundamental que se tome agua, que la gente ande con agua, que todo el verano esté tomando agua. Y perdonen que hable como médico, si ustedes notan que no se preocupen de la sed. Si la orina sale muy amarilla, muy oscura, quiere decir que nos falta agua. Hay que tomar agua casi por disciplina, tomar 2 litros de agua al día, porque como hábito. Vamos a hacer la prueba de la orina en este momento. ¡Ya, hombre! Tráigame un frasco.